es tuyo, Señor. Que seas tú, Señor, a través del hermano, Señor, proveyéndonos, Señor, lo necesario para nuestros espíritus, Señor. Nuestro espíritu pueda tener ese gozo, Señor, de recibir de ti, Señor, la provisión de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, en tu santo nombre, Señor. Que seas tú proveyendo, Señor, que seas tú guardando los corazones, que seas tú discerniendo en cada uno, Señor, ayudándonos, Señor, a, a recibir de ti, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. Guarda el corazón del hermano, Señor, la expresión de sus palabras, Señor, lo que él pueda manifestar de ti, Señor. Provéelo, Señor. Te pedimos, Señor, por la comunión de los hermanos, por el discernimiento, Señor, que tú des en cada uno, Señor. Amén, Señor. Mis amados hermanos, la gracia y la paz del Señor con todos los hermanos. No sé, mis hermanos, si me escuchan bien ahí. ¿Ahí se escucha bien? Sí, señor, estamos escuchando bien. Bueno, gracias, señores hermanos. Hermanos, muchas gracias al Señor y a los hermanos por permitirnos compartir este tiempo con los hermanos. Los hermanos saben que hay un cariño muy profundo en nuestros corazones por los hermanos allí en la localidad de Suba. Nos alegra mucho poder verles a los diferentes hermanos, las diferentes familias. Siempre estamos sabiendo de cómo los hermanos han perseverado en los caminos del Señor, en la comunión, como iglesia, cómo el Señor nos ha ido ayudando a unos y a otros en este caminar con la ayuda de Él, con la ayuda de los hermanos, cómo el Señor ha venido madurando, trabajando en medio de su iglesia, de su casa. Y siempre mis hermanos, nosotros como familia, yo personalmente siempre me he sentido muy amado por los hermanos, muy respaldado, muy fortalecido por las oraciones de los hermanos. Sepan, hermanos, que nosotros también estamos constantemente, el Señor nos lo recuerda a cada uno de ustedes, a la iglesia como de manera general también ahí en nuestras oraciones. Y bueno, nos alegramos porque el Señor nos ha dado esta comunión, amén, una comunión que sabemos que va más allá de lo físico, de lo natural apenas, del encuentro natural, que también por supuesto está incluido, pero que también es una comunión en el Espíritu y que el Espíritu nos ha unido al Señor y que estamos juntos perseverando en Él. Amén. Así de que les agradezco mucho, mis hermanos, por permitirme estar esta mañana con ustedes, así como al Señor. Si me permiten, hermanos, una cortita oración para poner antes de empezar a compartir de la palabra, ponernos en las manos del Señor, de su Espíritu. Amén. Si me acompañan mis hermanos ahí también desde sus casas. Señor bendito, Padre nuestro, te agradecemos, Señor, una vez más en esta mañana, Señor, por tu preciosa comunión, Señor, por habernos, Señor, atraído hacia ti, Señor, por habernos hecho tus hijos, por haber dispensado de tu Santo Espíritu en nuestro corazón, Señor, y por haber, Señor, tenido paciencia con nosotros durante todo este tiempo, Señor. Y hasta el día de hoy, Señor, seguir concediéndonos, Señor, la dicha, el gozo, la alegría, Señor, de poder acercarnos a ti, Señor. Señor, sabemos que tu palabra, Señor, es vida, es espíritu, es vida, Señor, es realidad, que en ella está contenida tu corazón, Señor, tu consejo, tu enseñanza, Señor. Y sabemos también, Señor, nuestras limitaciones, Señor, que naturalmente no podemos, Señor, comprender, Señor, ni tomar todo lo que está contenido en ella. Si tu Santo Espíritu, Señor, no nos ayuda a cada uno de nosotros, Señor, al que habla,
a los que escuchan, Señor. Y por eso, Señor, una vez más te rogamos que tú nos ayudes, Señor, en este tiempo para compartir tu palabra, Señor. Fortalécenos, Señor. Anímanos, enséñanos, aconséjanos, Señor. Como oraba nuestro hermano Alejito, Señor. Guárdanos de nosotros mismos, Señor. Y ayúdanos en el precioso nombre de tu Hijo al considerar tu palabra. Nos encomendamos en tus manos, Señor, y a la guianza de tu Espíritu. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén, mis hermanos. Sentía yo del Señor poder compartir con mis hermanos un aspecto de la palabra que está inicialmente, si los hermanos me pueden acompañar con sus Biblias, a leer dos pasajes de la palabra que están en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11 de Mateo, inicialmente. Después volvemos nuevamente acá, pero vamos a leer dos para tener introducción. Mateo 11. Vamos a leer desde el versículo 28. Dice Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y vayamos ahora, también ahora al Evangelio de Lucas, también al capítulo 11, en Lucas 11, Lucas 11, vamos a leer el versículo 46, que dice así. Y él dijo, respondiéndole a los escribas de la ley, a los intérpretes de la ley, el Señor Jesús les dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Amén, mis hermanos. Entonces volvamos ahí nuevamente a Mateo 11. Vamos a ver un contraste que hay entre estos dos pasajes que acabamos de leer. Pero vamos a empezar ahí entonces por Mateo, para tener el contexto de este primer pasaje y tenerlo como base, contrastándolo después con el que leímos en Lucas. Dice en Mateo 11, 28, comienza el Señor hablando así, ¿no? Diciendo, venid a mí. Qué precioso es que el Señor quiera que nosotros vayamos a Él, ¿no? Esto, hermanos, esto que dice acá, es justamente lo que nos distingue a nosotros de cualquier. Esto es lo precioso de nuestra fe, de la fe cristiana, que nosotros hemos atendido a un llamado de una persona. Nosotros no hemos sido llamados a ir a ninguna, como bien sabemos, a ninguna filosofía, a ninguna ideología, a ninguna religiosidad, a ninguna religión. Nosotros no hemos sido llamados, nuestra fe no descansa en solamente mandamientos externos, ni en ideologías, ni filosofías, ni mucho menos en intelectualismos, sino que nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, porque hemos creído y hemos atendido al llamado de una persona, y esa persona es el Señor Jesucristo. No es cualquier persona tampoco, no hemos atendido tampoco al llamado ni a la solicitud de un hombre, ¿no? O de un ángel, o de ningún otro ser, sino que hemos podido escuchar estas palabras que el Señor Jesucristo expresó aquí: venid y venid a mí, ¿no? A una persona. Nuestra fe como hijos de Dios descansa en una persona, en la persona del Señor Jesucristo, que nosotros hemos conocido que Él es el Hijo eterno de Dios, que en Él está contenida la plenitud de Dios mismo. Él es la imagen del Dios invisible, Él es el Dios mismo eterno, el Verbo de Dios, que un día se encarnó, pero que estaba desde la eternidad con el Padre. Y a Él hemos conocido, hemos atendido su llamado y nos hemos dado cuenta que verdaderamente Él, esta persona del Señor Jesucristo, del Señor Jesús, el Hijo eterno de Dios, es la razón de nuestro ser.
Es en Él que fueron creadas, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y la razón de nuestro existir, el propósito mismo de nuestra vida, es poder atender a este llamado y poder ir a Él, poder llegar hasta Él, conocerle, conociéndole a Él, conocer al Padre y además de eso conocer lo que Él se propuso con nosotros, de participarnos de su propia vida, de su gloria, expresarnos su amor, ¿amén? Que fuimos creados para estar delante de Él, ¿amén? En plenitud de vida. Esto es lo que nosotros hemos conocido y esto diferencia nuestra fe de cualquier otra fe, de cualquier otra religión, si quisiéramos llamarlo así entre comillas, porque como decimos nosotros, no seguimos una religión, pero si quisieran mencionar al cristianismo como una religión más, nosotros descansamos en una persona, no en una serie de ritos, ni de mandamientos, ni de ideologías, sino que descansamos en la persona del Señor. ¿Amén? Y este es el mandato ahora del Señor: venid a mí, a Él, y es a Él donde tenemos que siempre acudir. Aún una vez habiendo creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, habiendo recibido del Padre la revelación de que Él es su Hijo, el Hijo eterno de Dios, y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como lo expresó allí Pedro por revelación del Padre, aún así el Señor está esperando que vayamos a Él. ¿Amén? Porque puede ser que incluso después de haber creído nosotros empecemos a ir a otros lugares, ¿no? Ir a otras fuentes, ir a otros, ir a otros lugares donde queramos nosotros encontrar allí respuestas y lugares, ¿no? Incluso a veces en la misma iglesia, ¿no? Incluso en las mismas reuniones, incluso a los mismos hermanos. A veces nuestra atención podría ser desviada de ir al mismo Señor y poder poner nuestra confianza, nuestro descanso, nuestro consejo, quererlo encontrar en un lugar diferente al Señor mismo. Como el Señor Jesús les decía allí a los fariseos, ¿no? Decía que ellos leían, escudriñaban las Escrituras porque creían que en ellas estaba la vida, pero el Señor les reprendía diciéndoles que no querían venir al Señor Jesús. O sea que ellos, aunque tenían las Escrituras, su fe descansaba en la letra misma y no en aquel del que hablaban las Escrituras, que era el mismo Señor Jesús. O sea, su corazón se había endurecido tanto que se quedaban apenas en la lectura externa de las Escrituras, y aún teniendo las mismas Escrituras, no podían llegar hasta el Señor, no querían ir hasta donde estaba el Señor, de quien hablaba y a quien revelaban verdaderamente las Escrituras. Entonces, el llamado aquí del Señor es que podamos ir nosotros como sus hijos, seguir yendo a Él, venid a mí, al Señor Jesucristo. Amén. No es suficiente solamente con venir a la comunión con los hermanos, a veces no es suficiente, a veces venir a las reuniones, no es suficiente a veces venir a un hermano específico para pedir un consejo. El Señor está esperando que podamos venir a Él. Amén. Venid a mí. El Señor está esperando con los brazos abiertos de que nosotros busquemos a Él de una manera personal, directa, que confiemos en Él, no en ninguna otra cosa sino en el Señor mismo. Y dice aquí: todos los que estáis cargados, perdón, trabajados y cargados. Es precioso porque el Señor conoce nuestras cargas y nuestros trabajos. También el Señor vino a liberarnos. Desde Isaías estaba profetizado de que el Señor vendría a nosotros y quitaría nuestros yugos, quitaría nuestra esclavitud, nuestro cautiverio, venía a traer libertad a los cautivos, a dar descanso a los oprimidos. Y esto es lo que el Señor está diciendo acá: todos los que estemos trabajados y cargados podemos venir a Él y Él nos hará descansar. Qué precioso el Señor. El Señor tiene que quitar muchas cargas de nosotros, ¿no? Inicia quitando, por supuesto, el peso y la carga de nuestros propios pecados. Todo lo que nos carga nuestra conciencia por haber estado caminando apartados del Señor, cuando nosotros ofendemos al Señor, cuando caminábamos en vidas desordenadas, en caminos perdidos, ¿no? Entonces ese peso del pecado en nuestra vida cargaba nuestra alma, cargaba nuestra conciencia, no nos dejaba tranquilos, no nos dejaba dormir tranquilos, nos despertábamos y pensábamos en las cosas que cargaban nuestro ser. Sabíamos que había algo que nos decía que estábamos andando mal, que estábamos haciendo mal las cosas, ¿no? Y ese es el peso de la conciencia, el Espíritu, el trabajo del Espíritu Santo, incluso desde antes de reconocer al Señor, convenciendo al mundo de pecado, ¿no? Y eso es un peso en nuestra vida muy tremendo, ¿no? Las personas, yo creo que todos nosotros hemos podido en algún momento encontrarnos con personas que están cargadas
por causa de sus propios pecados, ¿también? De sus vidas vanas, disolutas, los caminos de perdición por los que han tenido que caminar, cómo van cargando su mente, su corazón, endureciendo su corazón, su vida, quitándole la paz, no dejándoles tranquilo porque la conciencia misma les acusa. Y el enemigo también, Satanás mismo, porque sabemos que la obra del enemigo es enlodar la vida del hombre para luego estar acusándole constantemente. Y esto es un peso sobre nuestras vidas y el Señor ha venido, si nosotros venimos hasta Él por medio de su sacrificio, sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, Él quiere quitar ese peso de nuestras vidas, el peso de nuestra propia maldad, de nuestra culpabilidad, de nuestro pecado. El Señor en la cruz del Calvario dice que Él cargó con todos nuestros pecados. O sea que lo que el Señor hace, una obra del Señor, es quitar el peso del pecado que nos agobia de nuestras vidas, limpiarnos. Dice el Señor que no solamente nos perdona nuestros pecados, sino que Él nos limpia de la mancha del pecado, o sea, limpia nuestras conciencias, nos da certidumbre de fe de que su sacrificio fue suficiente para perdonar nuestros pecados y eso alivia nuestra conciencia, nos da el gozo de la salvación, renueva nuestros pensamientos, nos alegra el hecho de saber de que hemos sido reconciliados con nuestro Dios, con nuestro Padre. Qué precioso que el Señor nos haya reconciliado y haya quitado esa carga de nuestras vidas, de que hoy sabemos de que hay un sacrificio perfecto por el cual nosotros podemos llegar a nuestro Señor, pedir perdón cada vez que nos equivocamos, cada vez que pecamos, y que existe una obra a nuestro favor del Hijo de Dios para limpiar y perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad también, y traer paz a nuestra conciencia. La paz de Dios en nuestros corazones ahora nos ilumina. Ahora estamos en el gozo de la salvación, de sabernos justificados, no condenados. Imaginémoslo la vida de una persona que está condenada a muerte, ¿no? Allí en su celda esperando el día de su juicio, sabiendo que va a ser condenado a la muerte. Así éramos antes nosotros. Pero el Señor dijo que vino a traer libertad a los cautivos, y entonces el Señor ahora nos muestra que Él intercedió por nosotros, que Él pagó el precio por nosotros, nos ha dado libertad. Cómo cambia nuestra vida para nosotros, cómo cambia la vida de los hombres, de cada uno de nosotros, cómo cambió y la de todos los que acepten, comprendan, conozcan lo que el Señor ha hecho por ellos para perdonar sus pecados, para poder estar nuevamente en una vida de libertad, ¿sí? Y de gozo por causa de la salvación que el Señor nos da. Pero el Señor también tiene que quitarnos además muchas otras cargas de nuestras vidas, no solamente a veces las relacionadas con nuestros pecados, con nuestra condición de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Tenemos que estar pendientes siempre de que nuestra vida sea una vida de descanso, de liviandad, de que en nuestro corazón no hayan cosas que puedan quitarnos la paz, de que no estemos nuevamente sujetos a un yugo de esclavitud, como dice, por ejemplo, allá en Gálatas, y que no hayan cosas que carguen nuestro corazón y que hagan nuestra vida una vida pesada, una vida que nos haga sentir cansancio, que sintamos que estamos llevando una carga que nosotros no podemos llevar ni cargar. Y a veces aparecen otras cargas, ya no la carga de nuestros propios pecados, que gracias al Señor sabemos que Él los cargó, que Él los llevó, sino puede que en el transcurso, después de ir caminando con el Señor, empiecen a aparecer otro tipo de cargas en nuestra vida que nuevamente quieran apagarnos, que nuevamente quieran hacernos cansar de nuestro caminar también con el Señor. Y a veces entonces aparecen cargas, por ejemplo, de aspectos de religiosidad en nuestra vida. A veces empiezan a aparecer cosas que se quieren imponer sobre nuestras vidas y que son pesos demasiado pesados para nosotros para poderlos querer llevar, ¿no? Y empieza a cargar nuestro corazón, ¿no? Incluso a veces hasta servicios que creemos que son para el Señor, queremos nosotros hacerlos en nuestras propias fuerzas y al hacerlo en nuestras propias fuerzas comenzamos a sentir el peso y la carga y a sentir el trabajo que eso está produciendo para nosotros en nuestro ser. Entonces el Señor quiere hacernos también descansar de todas esas cosas, ¿no? De toda esta a veces religiosidad en la que nosotros pudiéramos también caer, más allá de nuestros propios pecados, ¿no? De todo activismo a veces, de todo peso en nuestra propia fuerza, ¿no? Incluso para servir al Señor. Ciertamente el Señor
quiere que nosotros le sirvamos, que nosotros podamos caminar en sus mandamientos, que nosotros podamos andar en sus caminos. Pero debemos estar atentos siempre que lo que el Señor produce en nosotros siempre traerá descanso y reposo a nuestra vida. Nunca nos traerá una carga, nunca nos quitará la paz de nuestro corazón, nunca quitará la paz de nuestros pensamientos. Así es como el Señor trabaja, y eso es lo que el Señor justo sigue diciendo acá, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, una evidencia de que nosotros hemos venido al Señor, de que el Señor está con nosotros, de que lo que nosotros estamos haciendo está siendo bendecido por el Señor, es que trae descanso a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestra mente. A veces hay circunstancias que cargan nuestra mente, hay situaciones que cargan nuestra mente, que cargan nuestro ser, que quitan la paz de nuestro corazón. A veces es incluso hasta directrices o consejos o mandamientos que quitan la paz de nuestro corazón, y eso es algo que nosotros debemos estar constantemente considerando. Amén. Si todo lo que nosotros estamos haciendo para el Señor, si todo lo que nosotros estamos escuchando, si todo lo que a nosotros nos están aconsejando trae paz a nuestro corazón, o por el contrario, sentimos un trabajo, un esfuerzo, una pesadez, una carga demasiado pesada en nuestro corazón para poder llevarla. Entonces dice así: y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Qué raro aquí que el Señor diga que Él nos hará descansar, pero al mismo tiempo nos hable de un yugo, porque un yugo claramente no es algo fácil de llevar. Entonces hay como una contradicción acá, el hecho de que el Señor nos diga que Él nos hará descansar, pero al mismo tiempo nos pide que pongamos un yugo. Y ese yugo, fíjense que este yugo del que habla acá no es cualquier yugo, es el yugo del Señor. Llevad mi yugo, dice. El Señor no quiere que nosotros llevemos otros yugos, ¿eh? Porque le pertenecemos al Señor. Él fue quien pagó por nosotros. Él fue el que nos compró con un alto precio. Ahora somos sus siervos. Nos debemos a Él, al Señor. Cada hijo de Dios se debe directamente al Señor, porque Él fue quien derramó su sangre para comprar, para perdonarnos y también para comprarnos. Ahora cada hijo del Señor somos también sus siervos, ¿amén? Y nos debemos a Él. Y por tanto el Señor espera que nosotros como sus siervos llevemos su yugo. Y el Señor no está queriendo que nosotros nos carguemos con yugos ajenos, con yugos de alguien diferente al yugo que Él mismo pone sobre nuestras vidas. O sea que el Señor está esperando, el Señor quiere que cada uno de nosotros sí tengamos el yugo, pero el yugo del Señor sobre nuestras vidas. Él es el único quien tiene derecho de poner ese yugo sobre nuestras vidas. O sea, nosotros como sus siervos debemos estar atentos siempre a su dirección, a la dirección del Señor, a lo que el Señor ponga sobre nuestras vidas, a su consejo, a sus mandamientos, ¿amén? La que el Señor ponga sobre cada uno de nosotros como sus hijos. Fíjate que a veces el Señor tiene que guardar nuestros corazones para que no sean otros los que pongan su propio yugo sobre nosotros. Porque cuando nosotros aceptamos otro yugo sobre nuestras vidas, pueden ser yugos de religiosidades, pueden ser yugos de consejos de otros y no directamente del Señor. Cuando nosotros empezamos a tener esos yugos sobre nuestras vidas, esos yugos pueden traer cansancio y pesadez hacia nosotros. Entonces nosotros debemos estar atentos siempre que lo que nosotros hagamos, lo que nosotros decidamos, lo que nosotros caminemos, la manera en que nosotros hagamos cada cosa que el Señor nos ponga a hacer, sea por causa de que ese es el yugo del Señor para nuestras vidas, para cada uno de nosotros en particular, y eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. ¿Amén? Y tenemos que guardar nuestro corazón de no querer aceptar otro yugo diferente al del Señor sobre nuestra vida. A veces llegan organizaciones y quieren poner yugo sobre las personas, sobre los mismos hijos de Dios, y a veces nosotros podemos ver cómo hay hijos de Dios legítimos, hijos del Señor, pero cargando con yugos y piensan que es el yugo del Señor para ellos. Y a veces no se dan cuenta de que son a veces organizaciones, instituciones, a veces personas mismas, otras personas que han puesto yugo sobre sus vidas, les han puesto cargas demasiado pesadas que ellos no pueden llevar. Les imponen a veces servicios o hacer determinadas cosas o mandamientos externos, y ellos mismos en sus vidas no están preparados para llevar esas cargas, y entonces comienzan a sentir el yugo, ese yugo, pensando que es el yugo del Señor para sus vidas, pero en realidad son otros yugos los que se
quieren poner a veces sobre nuestras vidas, sobre las vidas de los hermanos, sobre la vida de los hombres, para que ellos lleven ese yugo. Amén. Entonces debemos estar guardando nuestro corazón siempre vigilantes, de que el Señor sea el mismo el que nos vaya dirigiendo, el que nos vaya dando paz, el que nos vaya dando guianza en todas las cosas. Amén. Y también guardar nuestro propio corazón, de no querer imponer nuestro yugo a otro, al otro, ¿amén? A otra persona, a otro hermano, porque a veces el Señor nos ha puesto un yugo a nosotros, una carga a nosotros, una dirección a nosotros, nos ha dado una directriz de cómo hacer determinada cosa, una decisión en nuestra vida, un mandamiento para nuestra vida, y nosotros queremos tomar ese mismo yugo que el Señor nos está dando a nosotros y queremos ponerlo sobre los hombros de los demás también, para que ellos se sometan también a ese mismo yugo. Y aunque puede ser un yugo legítimo del Señor para mi vida, puede ser que no sea el yugo legítimo para otra persona, para otro hermano, porque el Señor es el que conoce a cada hijo suyo, a cada siervo suyo, y Él sabe qué yugo tiene capacidad cada uno de nosotros de ir llevando. De manera que a veces nosotros podemos cargar a otros hermanos, a veces queriendo imponer no el yugo del Señor, ni permitiendo que el mismo hermano busque al Señor y que el Señor sea el que le ponga su yugo a él, su carga de acuerdo a su capacidad, como nos revela la palabra del Señor, de acuerdo a su madurez de vida en el Señor le va a poner un yugo a cada hermano, una capacidad, una carga específica a cada uno. Cada uno de nosotros, como vamos a leer en otros pasajes, tenemos una carga para llevar de parte del Señor. ¿Amén? Lo que debemos guardar es ser fieles con la carga que el Señor me ha puesto a mí, con el yugo que el Señor me ha puesto pues, sobre mi vida, y llevarla en fidelidad, en paciencia para con el Señor. ¿Amén? Y no pretender que otros tengan ese mismo yugo, ni tengan esa misma carga, ni hagan lo mismo que yo hago en el mismo tiempo como yo lo hago, porque estoy entonces pasando el yugo, mi yugo, estoy pasándolo a otras personas, y entonces eso no va a traer paz, esto va a traer carga, nos va a poner trabajo a los otros hermanos a los cuales yo quiero cargar con mi propio yugo. ¿Amén? Entonces aquí por eso el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí. Por eso es que este yugo es ligero, como dice aquí un poquito más abajo, ¿no? Mi yugo es fácil, va a decir el Señor más adelante. Claro que no sería fácil para nosotros el yugo del Señor si Él no nos enseñara, pero gracias a que el Señor está con nosotros, de que Él nos ha dado de su Espíritu y está con cada uno de nosotros y conoce profundamente nuestros corazones y Él nos enseña y nosotros aprendemos de Él, es por causa de eso que su yugo se nos hace fácil. Entonces, conforme nosotros hemos sido enseñados por el Señor, es que el Señor pone su yugo sobre nosotros y por eso entonces su yugo se nos hace fácil. ¿Por qué? Porque no es un yugo que sobrepasa nuestra capacidad. El Señor no nos va a exigir más allá de lo que Él mismo sabe que ya ha logrado madurar en nuestros propios corazones. El Señor no nos va a poner, no es un amo, un tirano que sabe que es un siervo pequeño, débil, frágil, y entonces le va a poner la carga más pesada a aquel siervo frágil y débil para que la lleve. Porque sabe que no lo soportaríamos. El Señor no es así, el Señor tiene un corazón compasivo, entendido con nosotros. El Señor además es paciente y Él sabe cómo nosotros tenemos que ir desarrollando, su vida tiene que ir desarrollándose en nosotros y conforme su vida va madurando en nosotros, entonces el Señor, y Él nos va enseñando, entonces el Señor nos va capacitando. Él mismo por su Espíritu nos va capacitando para llevar una carga u otra, un yugo u otro. Entonces por eso es tan importante de que nosotros tengamos los cuidados necesarios para no aceptar cargas demasiado pesadas sobre nuestras vidas, ni tampoco imponer a otros cargas demasiado pesadas que todavía no hayan sido enseñadas por el Señor directamente, ¿no? Que ellos mismos no puedan soportarlo. Entonces, por eso dice, aprended de mí. Es por causa de que tenemos a esta enseñanza, tenemos el Paracletos, el ayudador, el Espíritu Santo de Dios en nosotros y al Señor mismo enseñándonos, es que el Señor puede poner este yugo sobre nosotros y de esta manera se va a hacer fácil. ¿Amén? Si el Señor no nos ha capacitado, mis hermanos, si el Señor no nos ha ayudado, no podemos llevar cargas que todavía nosotros, el mismo Señor nos haya puesto, nos haya capacitado, nos haya madurado lo suficiente para llevarlas. ¿Amén? Entonces dice, aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, el yugo del Señor, que corresponde con lo que Él ya nos ha enseñado, con lo que Él haya podido avanzar en nuestro corazón, conforme a eso, conforme al Señor nos ha enseñado. Entonces el Señor nos pone su carga, su peso, su yugo, nos pide, nos ordena, conforme a esa enseñanza, esa capacidad que el Señor nos va dando. Entonces eso va a traer descanso a nuestra alma. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, que una de las características de algo que ha puesto el Señor de una manera legítima en nuestro corazón es que eso trae paz y no trae peso a nuestra alma. O sea, no nos quita la paz, no nos quita el descanso, no nos quita el reposo del Señor. Y yo sé que quizás todos nosotros hayamos podido pasar a veces por circunstancias así, amén, en las que a veces queremos tomar una determinada carga o queremos tomar una decisión y sentimos que eso que queremos hacer, eso que queremos asumir, eso que queremos emprender, no trae paz a nuestro corazón, como que el Señor todavía no nos deja tranquilos, amén. Nos quita la paz, nos quita el sueño, no nos da reposo, no nos da descanso, nos sobrecargamos, amén. Sentimos que es algo demasiado pesado sobre nuestros hombros lo que estamos llevando. Entonces el Señor nos permite diferenciar la carga que Él ha puesto sobre nuestras vidas, porque esa carga es ligera. ¿Y por qué es ligera? Porque Él ya nos ha capacitado en nuestro espíritu para llevarla. Él ya nos ha fortalecido en nuestro hombre interior. Él ya nos ha enseñado, nos ha madurado lo suficiente para poder llevar esa carga y esa responsabilidad. Es como un niño pequeñito, ¿no? Yo tengo un hijo pequeñito de 5 años, yo no le puedo a él hacer todavía carga, ni siquiera le puedo decir. Recuerdo que hace un tiempito Samuelito, mi hijo era más pequeño, tenía como 3 añitos, y estábamos preparándonos para salir de viaje y él quería llevar la maleta más grande que estábamos ahí preparando para el viaje. Y él entonces me dijo que quería ayudarme y tomó la maleta y trató de alzarla, y cuando sintió el peso de esta maleta, entonces él dijo, esto es muy pesado para mí, ¿no? Así en su media lengua. Claro, su fuerza todavía no era suficiente, su tamaño, y entonces, aunque él estaba dispuesto, él se daba cuenta que el peso era demasiado grande para poder llevarla. Y así somos nosotros, ¿no? La dificultad es que a veces nosotros queremos a los más pequeñitos sí ponerles esa carga, de que sea como sea, tienes que llevar esa maleta hasta abajo porque tienes que hacerlo. Y entonces no somos conscientes a veces de las debilidades, del proceso en el que las otras personas están. Y pienso que como yo puedo ya llevar esta maleta, entonces yo así mismo puedo ponerle la misma carga a todos los demás para que también la lleven juntamente conmigo. Pero el Señor nos llama a que seamos conscientes de esto, ¿no? Y que Él mismo sea en su sabiduría, en el conocimiento que Él tiene con cada uno de nosotros, sea Él el que ponga las diferentes cargas sobre nuestras vidas, ¿no? En todo aspecto, hermanos. A veces, por ejemplo, quisiéramos nosotros imponer la manera en que nosotros servimos en la casa del Señor, imponérsela a otro para que también lo haga de la misma manera, ¿no? Y de pronto ese peso es demasiado pesado para el otro hermano, o incluso a veces en aspectos incluso hasta más prácticos, más familiares. A veces nosotros queremos imponerle a otros hermanos que el ejemplo de cómo se lleva un lugar, una casa, es como yo lo hago, las directrices que yo he tomado son las que deben seguir todos los demás también. Y ponemos a veces esas cargas, esos yugos. Está bien que el Señor legítimamente me lo haya dado a mí, es algo legítimo. Y amén si el Señor le concede a un hermano una directriz específica sobre cómo llevar los asuntos de su casa y debe hacerlo de esa manera, amén. Lo que no debe ocurrir es que esa carga y ese yugo pase a los demás, porque de pronto los otros hermanos no están en la misma situación, en la misma madurez para hacerlo. Amén. Entonces, estas cosas tenemos que cuidarlas, tenemos que guardarlas para no poner demasiado peso en nosotros hermanos. Entonces, vamos a contrastar esto que acabamos de leer acá en Mateo, que nos muestra que la carga que el Señor pone sobre nuestras vidas, lo que el Señor demanda de nosotros, es ligero por causa de que Él mismo nos ha enseñado y que Él mismo nos ha preparado y nos ha capacitado para tomarlo. Y lo contrastamos un poquito con eso que leímos allá en Lucas 11, ¿no? Donde dice 11:46, Lucas 11, versículo 46.
El Señor justamente tenía que hablar a estas personas de su época, a los fariseos, a los escribas, a los intérpretes de la ley de esta manera, justamente porque el corazón de ellos estaba distorsionado de esta manera. Entonces, por eso dice acá en el 11:46 de Lucas, hay de vosotros también intérpretes de la ley. Ellos interpretaban la ley, leían la palabra, se daban cuenta y exigían incluso cosas adicionales a las que la misma ley del Señor exigía. Si los hermanos van un poquito más atrás, todo esto que el Señor comenzó a decirles acá fue justamente en el versículo 37 de este capítulo, es donde inicia, porque el Señor está hablando todas estas cosas. Dice, luego de que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Y el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Y esto fue lo que produjo que el Señor tuviera que hablar todas estas cosas que está hablando acá. Al fariseo, como tenía un espíritu religioso, legalista, un corazón así de esta manera, entonces le pareció extraño que el Señor Jesús, ¿cómo el Señor Jesús se va a sentar a la mesa sin lavarse las manos? Era algo tremendo, era una ofensa para él, esa carga que él tenía y que esa religiosidad, ese corazón legalista que él tenía, quería pasarlo a todos los demás. Así era el espíritu religioso que se movía en esa época. Entonces, por eso el Señor les dice acá, ¿no? Por causa de estas cosas, de este legalismo, de estas minuciosidades en las que el corazón humano a veces quiere entrar, ¿no? Y quiere empezar a juzgar las cosas por causa de su propia medida. Si tú quieres lavarte las manos antes de comer, amén, eso es para ti, el Señor te lo ha puesto a ti a hacerlo de esa manera, amén. Pero pero ellos querían que todos cumplieran esos mismos ritos que incluso iban más allá de lo que la misma ley del Señor exigía. Luego dice el verso 46, y él dijo, hay de vosotros, también intérpretes de la ley, porque cargáis. Fíjate, esta es una carga que no es puesta por el Señor, es puesta por los otros, por la religiosidad de otros, por el legalismo de otros. Entonces dice, porque cargáis. Esta no era la carga de Dios para los hombres, esta no era la carga de Dios para sus discípulos, pero los fariseos y los intérpretes de la ley sí querían poner esa carga, imponer esa carga sobre los demás. Entonces no era una carga de Dios, era una carga de ellos. Dice, cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. O sea, incluso puede ser que sean cargas que tienen su legitimidad. O sea, no son cargas que sean incorrectas. El problema es si estamos ya en la madurez suficiente para poder llevar esas cargas. Si nuestro corazón ya está preparado y el corazón de cada hermano está preparado ya para llevar esa carga que nosotros queremos imponer a veces a otros y no estamos esperando que sea el mismo Señor el que lo capacite, el que lo enseñe y que en algún momento seguramente si es una carga legítima del Señor, si es algo verdaderamente que el Señor aprueba, si es algo que el Señor verdaderamente está buscando lograr en medio de sus hijos, seguramente el mismo Señor va a poner esa misma carga sobre el corazón de los diferentes hermanos y cada uno va a ir llevando entonces esa misma carga en el Señor. ¿No? Pero no somos nosotros los que podemos ponerla porque nos equivocaríamos. Nosotros a veces no conocemos los corazones profundamente de los hermanos. Es el Señor el que nos conoce a cada uno como sus hijos. Dice, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. Entonces a veces nosotros nos equivocamos si, por ejemplo, hablamos, y es un ejemplo que hay en la palabra también, por ejemplo, voy a tocar un aspecto, no vamos a entrar en profundidad en ninguno de los aspectos, pero es para tocar más bien el principio que hay detrás. Por ejemplo, el aspecto del velo en las hermanas. Sabemos que hay una enseñanza en la palabra del Señor acerca del uso del velo por parte de las hermanas, y sabemos que hay un uso legítimo del velo. Nosotros entendemos por la palabra del Señor que es algo que el Señor dispuso para honrar al Señor por parte de las hermanas y que hay un misterio escondido detrás de esto que hay allí. Pero nosotros debemos confiar en el Señor de que es algo legítimo, pero por ser algo legítimo del Señor, nosotros no podemos imponerlo a todas las personas para que lo hagan al mismo tiempo, sino que debemos esperar. Si es algo legítimo del Señor, seguramente el Señor
va llevando a cada una de las hermanas en su madurez, en su proceso, hasta que por fin el Señor mismo pone en el corazón ese peso de lo que eso significa. El Señor mismo le revela a las hermanas el peso de lo que eso significa, de lo que ello implica. ¿Vale? Entonces la hermana en libertad, con amor, con agradecimiento al Señor, seguramente va a ser poder cumplir esa carga que el Señor ahora le ha puesto en su corazón. ¿Vale? Pero si el Señor todavía no ha puesto eso en el corazón de las hermanas, el corazón de alguna hermana en particular, no somos nosotros los que debemos imponer ese tipo de cosas, porque quizás queriendo hacer algo legítimo, lo que hacemos es cargar y estropear la obra del Señor en la hermana, estorbar, ser tropiezo, ¿no? Queriendo a veces lograr algo legítimo, el medio que usamos no es el mejor y a veces causamos más bien tropiezo en medio de los hijos del Señor. ¿No? A veces herimos a los hermanos, podemos herir a los hermanos poniéndole cosas que parecieran legítimas o que más bien pueden ser legítimas o son legítimas, pero se las queremos hacer cumplir en los tiempos que todavía el Señor no les ha dado para que puedan tenerlo. ¿Amén? Entonces debemos guardar siempre nuestros corazones de que no carguemos a los hermanos, que no pongamos cargas en medio de la casa del Señor que el Señor mismo no ha puesto. ¿Amén? Es el Señor el que pone su yugo sobre cada uno de nosotros. Entonces, por eso el Señor tenía que recriminarles acá, con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Entonces es el corazón a veces que se va endureciendo en nosotros. Entonces debemos tener este cuidado, mis hermanos. Yo sé que el Señor a veces nos ha dispuesto a cada uno de nosotros algunas directrices, algún yugo el Señor pone en nuestras vidas, ¿sabes? Que el Señor nos lo revela a nosotros, que debemos cumplir en obediencia al Señor. Por ejemplo, alguna vez alguna hermana nos comentaba su testimonio y ella decía que, por ejemplo, el Señor le había revelado para ella en su corazón de que ella no debería, por ejemplo, usar joyas o maquillaje, por ejemplo. Y eso fue algo que el Señor le reveló a ella. Y ella en obediencia, la hermana decía que lo hacía. Pero la hermana estaba en plena libertad de que eso mismo no era la misma carga que el Señor había puesto en todas las hermanas ni en todas las demás hijas del Señor. Así de que ella no quería imponer eso en todos los demás. ¿Sí? Y ese es el corazón correcto. Si el Señor me ha puesto a mí una carga, yo la llevo, la cumplo en obediencia y fidelidad para con el Señor, pero no quiero transmitir esa misma carga a todos los demás. ¿Sí? Si es algo del Señor, seguramente el Señor lo irá confirmando más adelante a cada uno de sus hijos. Pero no puedo recargar a los hermanos. Otro hermano me compartía que el Señor le había puesto a él, por ejemplo, dedicarse a la obra del Señor de tiempo completo, no tener que estar trabajando en los trabajos, digamos, cotidianos, seculares, sino que el Señor le había indicado claramente que él tenía que apartarse para trabajar en los caminos, en la obra del Señor. Y amén. El Señor lo hizo así, el Señor le respaldó, el Señor le guió, el Señor le sustentó todo el tiempo. Amén. Pero no quiere decir que eso sea la regla, que debamos imponer esa misma regla para todos los hermanos. Amén. Porque nos equivocamos. Entonces veamos otros pasajes donde el Señor, donde la palabra del Señor muestra también estos aspectos. Ahí yo sé que los hermanos los conocen algunos en el libro de Romanos, vayamos a Romanos en el capítulo 14 de Romanos. Romanos 14. Dice así, leamos del verso 1, dice, recibid al débil en la fe. Recibid al débil en la fe. O sea que esta palabra nos muestra claramente de que la fe en nosotros es algo que debe irse fortaleciendo. No es algo que todos tenemos la misma medida de fe al mismo tiempo, sino que el Señor tiene que ir fortaleciendo nuestra fe y conforme nuestra fe va siendo fortalecida, como hemos hablado del principio, el Señor puede ir llevándonos por sus caminos, haciéndonos entender y cumplir cada vez de una mejor manera sus mandamientos. ¿Vale? Pero a veces no estamos todavía en la fortaleza suficiente para cumplir todo. Entonces el Señor sabe y por eso dice que debemos recibirlo al débil en la fe, no apartarlo, porque a veces llegan entre nosotros hermanos que todavía sabemos que necesitamos todos ser corregidos en algunos aspectos, ¿no? Y entonces vemos que el hermano
que recién llega es débil y nosotros debemos ser conscientes de eso y ayudarlo, entenderlo, tener paciencia, comprender, esperar el proceso del Señor en su vida y no imponerle las cargas que nosotros ya tenemos de una manera externa para que Él las cumpla. Entonces dice, recibid al débil en la fe. Porque es débil, pero ya está en la fe. Gracias al Señor, porque ya está en la fe. Ahora es débil. Y eso es una situación que nosotros debemos comprender y discernir. Dice, pero no para contender sobre opiniones. O sea, la debilidad de la fe de los hermanos no está, y la iglesia no está para que nosotros comencemos a contender por opiniones de cosas que el Señor es el que tiene que ir dando a la vida de cada uno de los hermanos a su tiempo y a su manera. Y dice, porque uno cree, por ejemplo, dice acá, uno cree que se ha de comer de todo. También esa es la carga que el Señor tiene en su corazón. De acuerdo a su madurez, él ya está en el nivel de madurez suficiente para decir que puede comer de todas las cosas con libertad. En ese tiempo, como nosotros sabemos, estaba esa mezcla entre el paganismo y los hermanos tenían que moverse en esos ambientes y muchos de los alimentos, de las comidas eran presentadas a los ídolos. Entonces, algunos hermanos veían que eso que los paganos sacrificaban o presentaban a los ídolos eran ya comidas inmundas, entonces no deberían comer aquellos alimentos. ¿También? Y otros decían que podían sí comer de cualquier cosa. ¿No? Dice, alguno cree que se ha de comer de todo, porque algunos hermanos ya eran más maduros y decían, ya, el Señor limpió todas las cosas, el Señor limpió todos los alimentos, y entonces podemos comer ya de todas las cosas, pero otros que todavía eran más débiles en su fe porque venían saliendo incluso de las ordenanzas del Antiguo Testamento, de la ley de Dios en el Antiguo Testamento, entonces otros que eran más débiles en la fe solo comían legumbres y no querían comer animales inmundos ni cosas sacrificadas a los ídolos y este tipo de cosas. Entonces dice, el que come, o sea, el que tiene esta carga de poder comer de todo, no menosprecia al que no come. O sea, no le ponga su propia carga a él. Y el que no come, o sea, el que todavía piensa que no debe comer de aquello, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y esto es importante, somos hijos de Dios. Y tanto el uno como el otro, el que ve que se debe hacer la cosa de una manera, como el que la ve que puede hacerla de otra manera, ambos son hijos de Dios y como hijos de Dios van a ser enseñados por Dios mismo. Amén. Y el Señor les va a ir llevando a ambos a un mismo sentido. Pero no debemos juzgar, como dice acá. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, esta pregunta nos deja como que somos a veces demasiado osados, ¿no? Cuando juzgamos a veces la manera en que otros hermanos viven, la manera en que otros hermanos deciden hacer determinadas cosas. ¿Amén? Porque si lo hacen para el Señor, y es lo que el Señor les ha revelado hasta el momento, amén, hay que esperar y confiar en que el Señor siga avanzando. Amén. Dice, para su propio Señor, esto es lo importante, está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea, el Señor sí conoce nuestros corazones y Él sabe nuestros pequeñitos, ¿no? Él sabe cuando nosotros somos pequeñitos y todavía hacemos cosas que el Señor tiene paciencia, amén, pero el Señor no nos va a desechar por eso, el Señor no va a desechar a su Hijo porque todavía por ahí tiene un televisor, ¿no? Y nosotros quisiéramos que ya ningún hermano tuviera televisor y entonces lo primero que hacemos cuando llega un hermano a la comunión es decirle que tiene que sacar el televisor de su casa, pero a veces esas tipo de cosas, pensando nosotros ayudar y hacer bien, ponen estropiezo porque el hermano es débil, no entiende todavía. Puede que incluso hasta lo haga, pero su corazón queda cargado. Y no lo está haciendo por amor al Señor ni porque el Señor se lo haya puesto, sino lo estoy haciendo por seguir el lineamiento de este hermano que me dijo que tenía que sacar el televisor de la casa, pero yo todavía siento que el corazón sigue dentro de mi corazón, aunque lo haya sacado de la casa. Y eso no es lo que el Señor quiere, eso no es lo que el Señor se agrada. ¿No? El Señor espera que hagamos todas las cosas para honrarlo a Él, por amor a Él, y eso es lo que el Señor está esperando. O sea que de nada sirve que nosotros hagamos este tipo de cosas, ¿no? Como allá los fariseos, lávense las manos antes de comer, no coman de esto, no coman de aquello, no se vistan así, pónganse más bien de esta ropa, uniformémonos todos de esta manera. ¿Cuántas veces al día leen la Biblia? Tenemos que leer todos 5 veces la Biblia al día. ¿A qué horas te levantas? ¿A qué horas te acuestas? Todo este tipo de cosas puede hacer que nosotros querramos poner nuestra medida en la vida de los otros. Entonces dice, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. En cambio, otro juzga iguales todos los días. Cada uno, dice acá, cada uno, todos.
No nos podemos poner de acuerdo todos en todas las cosas para hacerlos todos de la misma manera. ¿Amén? Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, descansemos en el Señor y lo que el Señor nos vaya mostrando hacer, lo vamos haciendo porque Él nos ha capacitado, porque Él nos lo ha revelado. ¿Amén? Cada uno esté plenamente convencido. O sea, nuestra mente tiene que estar convencida que lo que vamos a hacer lo estamos haciendo por amor al Señor. Trae paz, trae gozo, no trae carga. Dice, el que hace caso del día, ¿lo hace para el Señor? Esa es la pregunta. ¿Lo estamos haciendo para el Señor? Hermano, no importa si nosotros nos paramos a las 5 de la mañana. ¿Lo hacemos en descanso? ¿Lo hacemos para el Señor por amor a Él? ¿O nos levantamos a las 5 de la mañana porque los hermanos saben que si no nos levantamos a las 5 de la mañana de pronto nos ponen una X por ahí en una lista? No, el Señor no quiere que nosotros vivamos de esa manera. El Señor quiere que hagamos las cosas en amor a Él. ¿Amén? Y porque Él nos lo ha puesto en nuestro corazón. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Esto es lo importante, si lo hacemos o no para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Puede ser que sea importante el día. Al final el Señor nos va a llevar quizás a guardar el día, si es que eso es algo del Señor. Pero bueno, esperemos a que el Señor lo haga en uno y en otro. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come, y también da gracias al Señor. O sea, el que no come se siente tranquilo delante del Señor y siente que lo está haciendo para Él. Amén. Y el que come, si lo hace para el Señor, le da gracias a Él. También, amén, porque está en paz para con el Señor, porque el Señor le ha puesto esa carga hasta ahora a Él. Dice, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Amén? Entonces, vamos a leer un poquito más adelante. Dice, leamos el versículo 14, dice, yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, o sea, esto es una certeza del Señor, que nada es inmundo en sí mismo. O sea, esa es una certeza que Pablo tenía. Pablo podía comer de todo y él sabía que nada era inmundo. Y Pablo era un hermano ya maduro. O sea, que no estamos hablando aquí de verdades relativas, no es que cada uno tenga su propia verdad, no estamos hablando de eso. Amén. La verdad es la del Señor y hay una realidad y hay algo que es correcto y es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Lo que estamos diciendo acá es que mientras que todos llegamos a ese nivel, a esa madurez para poder comprender lo que el Señor quiere, a veces hay procesos en hermanos que toman más tiempo y hay hermanos más débiles que todavía no están en la madurez suficiente, en el tiempo adecuado para soportar eso que el Señor sabemos que es lo que quiere. Y nosotros debemos ser conscientes y no querer poner de una vez esa carga en la vida de los hermanos. ¿Amén? Entonces Pablo sabía que nada era inmundo en sí mismo. Eso era una certeza de Pablo, esa era la verdad. Ninguna comida era inmunda en sí misma. Mas para el que piensa que algo es inmundo, o sea, habían hermanos todavía que pensaban que algo era así, dice, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, o sea, por causa de que yo sé en mi madurez que lo que el Señor quiere es que podamos comer de todo, y entonces yo le digo a los hermanos, los obligo a comer de todo cuando la conciencia del hermano todavía no está en la suficiente madurez para comer de todo con tranquilidad, con paz, con alegría, porque ha comprendido que el Señor ha limpiado todas las cosas, por ejemplo. Entonces, para el que no está en esa situación, entonces Pablo dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. O sea, esto es lo más importante. Imponer a veces las cosas en otros nos saca del camino del amor, nos pone en el camino de la legalidad o de la religiosidad y perdemos de vista el amor por querer lograr incluso algunas cosas que son legítimas en el Señor. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Mantener el amor o hacer que los hermanos estén todos los días a las 5 de la mañana orando? Quizás el Señor sí quiere que le busquemos desde tempranas horas, pero si ponemos eso como regla a todos los hermanos y endurecemos nuestro corazón para aquellos que no lo hacen, pues nos salimos del camino verdadero y legítimo del amor por nuestros hermanos. ¿Amén? No hagas que por la comida tuya, o sea, por tu medida, por tu propia carga, se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Amén? Estropiemos la obra del Señor en otros hermanos. A veces hay personas que se alejan porque llegaron vestidas de determinada manera a la reunión y los hermanos, algunos hermanos les reprendieron, ¿no?
Y eran personas a veces que iban apenas por primera, segunda vez a la Señor, apenas estaban intentando escuchar algo del Señor. Y quizás ya alguien fue muy fuerte y les dijo que tenían que vestirse de una manera diferente a como estaban yendo vestidos. Y estas personas finalmente prefirieron no regresar, ¿no? Por causa de este tipo de situaciones, por ejemplo. Entonces dice, no hagas que por la comida tuya, o sea, por la carga que tú ya tienes, por la madurez que tú ya tienes, se pierda aquel por quien Cristo murió. Estorbar la obra del Señor. No sea pues vituperado vuestro bien, o sea, que nuestra madurez, el bien que nosotros ya hemos alcanzado, al final no sea algo de gozo, de alegría, sino más bien que conforme nosotros maduramos o crecemos en el Señor, al poner esa misma carga en otros, estropeemos, ¿no? Y eso que debería ser de bendición se convierta más bien en una causa de tristeza y de tropiezo en medio de los hermanos. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es lo que nos va introduciendo en el reino del Señor, ¿no? Dice el verso 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esto es lo importante, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida o por causa de cualquier otra cosa, del vestido, de los horarios, de las frecuencias, de lo que sea, hermanos. No destruyamos la obra del Señor por causa de estas cosas. Todas las cosas a la verdad son limpias, esta es la verdad. Pero es malo, lo malo es que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Entonces, esto es lo que el Señor nos enseña acá. Esto es un aspecto de la obra del Señor, poder guardar y cubrir esto, no poner carga ni tropiezo en los hermanos a causa de mi propio yugo, no quererlo pasar a otros. Entonces, luego más adelante, ahora en el versículo 15 dice, capítulo 15 dice, en el versículo 5 termina así diciendo, pero el Dios de la paciencia, porque Dios también es un Dios paciente. Una de las virtudes que Dios tiene es su paciencia. Y esa virtud también tiene que ser formada en nosotros como sus hijos. Él es paciente y el Señor, como nos recordaban hace poco por ahí en una enseñanza, ¿no? El Señor que es todopoderoso, Él era seguramente es el ser que menos tendría que ejercitar su paciencia. Si Él todo lo puede hacer, no tendría por qué tener paciencia para esperar, ¿no? Debería ejecutar todo de inmediato. Él es todopoderoso para hacerlo. Él es omnisciente, Él es omnipresente, entonces no tendría por qué tener paciencia, pero Él al mismo tiempo es paciente. Por eso Él a veces no ejecuta todo con su poder, aún siendo todopoderoso, sino que Él espera, y Él quiere que nosotros esperemos también. Entonces dice, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, Él verdaderamente, que es paciente, y si nosotros esperamos como Él, el desarrollo, la madurez en cada uno de nosotros, y que el Señor vaya poniendo el yugo suyo en cada uno de los hermanos, entonces dice el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir. O sea, no debemos dudar de que el Señor seguramente nos va llevando poco a poco al mismo sentir en cada aspecto. Seguramente el Señor va llevando a las hermanas a ese mismo sentir en el ejemplo que pusimos del velo. Quizás el Señor nos va llevando en un mismo sentir que debemos levantarnos sí temprano, llorar al Señor o leer su palabra. Eso el Señor lo va haciendo, ¿no? Pero es el Señor mismo que lo va haciendo. Él nos va llevando desde la unidad hasta la unanimidad, ¿no? A un mismo sentir, y ese mismo sentir no es según yo, no es que yo pienso que debe ponerse tal cosa o debe hacerse tal otra y todos deben seguir mi sentir, no, sino el sentir de Cristo Jesús. Ese es el sentir que todos debemos llevar. ¿Vale? No poner mi medida en el otro, sino la medida de Cristo en la vida de cada uno de los hermanos. Para que unánimes, y esto ya nos habla de unanimidad del alma, ¿de un mismo ánimo, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Entonces el Señor nos quiere llevar hacia esa unanimidad. Terminemos, mis hermanos, en Gálatas, leemos unos versículos más ahí. Capítulo 6, Gálatas 6. Leamos del verso 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, ahí están de nuevo, a veces los débiles en la fe, algunos de nosotros débiles, podemos caer o podemos estar hallados faltos todavía en algunos aspectos. ¿Amén? Y dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, o sea, los que son más maduros, los que el Espíritu del Señor ha ganado un poco más de espacio en ellos, los que ya han pasado por esas luchas, por esas batallas, los que ya han vencido esos aspectos, entonces dice, restaurarle, pero con espíritu de mansedumbre, ¿también? O sea, mansamente, no imponiendo las cosas, sino con mansedumbre, y dice, considerándote a ti mismo, o sea, como si nosotros debemos considerarnos a nosotros como si el Señor no, nos hubiera ayudado también a nosotros. ¿Saben? Esas luchas que a veces los hermanos pasan, nosotros también, si es que ya las hemos pasado, es porque el Señor nos ayudó y porque el Señor nos enseñó. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no también tener paciencia con aquellos que están todavía en aquellas luchas, esperando que el Señor también obre en ellos, así como lo hizo con nosotros? De nada tenemos nosotros que gloriarnos, sino sabemos nosotros que si nosotros pasamos por ahí, fue porque el Señor nos ayudó también a nosotros, no por nuestra propia capacidad. ¿También? Entonces, debemos no olvidar esto, considerar también nuestra propia condición, como dice acá, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, aunque a veces ya hemos pasado por esas luchas, incluso podríamos volver a ellas mismas, ¿también? Y tendríamos que depender igualmente del Señor. Entonces, cuando vemos alguna falta en algún hermano, algo que todavía no ha sido perfeccionado, tengamos paciencia, claro, hablemos de los hermanos con mansedumbre, pero tengamos paciencia y entendamos el proceso en el que cada uno de nosotros estamos. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea, esto cuando dice aquí sobrellevad uno las cargas de los otros, quiere hacernos entender que nosotros debemos entender las cargas de uno y a veces tenemos que saber que la carga del otro no es la misma mía y entonces comprender esa carga del otro, no querer quitársela, tampoco querer poner una carga más pesada de la que ya esté llevando. ¿También? Comprender la carga de cada uno de nosotros. Dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno, fíjate que aquí no nos pide que nosotros pongamos a prueba la obra del otro, ¿sí? Ni que estemos pendientes de qué es lo que está haciendo el otro. Cada uno someta a prueba su propia obra, no la obra de los demás, ¿sí? No la obra de cómo está haciendo el otro, ¿sí? No el otro cómo se está vistiendo, el otro cómo está caminando, el otro a qué hora se está levantando, el otro cuántas veces está leyendo, el otro cuántas veces está ayunando, el otro cuántas veces está leyendo la Biblia. Cada uno ponga a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque claro, cuando nosotros queremos imponer algo al otro, entonces cuando el otro lo hace, nosotros nos gloriamos de lo que el otro está haciendo. ¿No? Porque, mira, este está leyendo ahora, este se está levantando a las 5 de la mañana y fue porque yo le dije que se levantara a las 5 de la mañana. ¿Eh? Y eso a veces nos carga nuestro corazón y nos gloria. ¿Por qué este está haciendo esto? Porque yo le dije que hiciera eso. Aquella hermana está poniendo el velo porque yo le dije que tenía que ponerse el velo. Y a veces nos gloriamos en ese tipo de cosas. Pero el Señor no quiere que nos gloriemos en nada de eso. El Señor quiere que nosotros nos alegremos al ver la obra del Señor en la vida de cada uno de los hermanos a su tiempo, a su manera, ver que es el fruto legítimo del Espíritu del Señor en la vida de los hermanos. Eso es lo que el Señor espera. ¿Amén? Y yo personalmente ver lo que el Señor me ha ordenado a mí y eso cumplirlo y gloriarme porque el Señor me ha ayudado a mí a hacerlo de esta manera. ¿Amén? Y que cada hermano también, confiando en el Señor y obedeciendo al Señor, haga lo que le corresponde de acuerdo a la obra que el Señor le haya puesto para hacer a cada uno. ¿Amén? Y dice aquí el verso 5, porque cada uno, ¿amén? Cada uno en particular, mis hermanos, no nosotros viendo por el otro, llevará su propia carga. Y esa propia carga de cada uno es lo que el Señor haya dispuesto para cada uno de nosotros en cada momento. ¿Amén? En cada momento. Entonces, mis hermanos, pidámosle al Señor, démosle gracias por las cosas que el Señor nos ha podido llevar hasta el día de hoy. Gracias por lo que el Señor haya podido avanzar hasta el día de hoy en cada uno de nosotros de manera legítima. ¿Eh? Y guardemos nuestro corazón de no cargarnos con cosas que el Señor mismo no nos haya pedido todavía en nuestra vida. No las tomemos porque nos vamos a cansar, nos vamos a debilitar y vamos a entrar en trabajos que el Señor no quiere. Esperemos que el Señor mismo sea el que ponga eso en nuestro corazón para hacerlo. ¿Eh? Y también cuidemos nuestro corazón de no poner nuestra carga en otros, ¿no? Para no cargarlos, para no estropear la obra del Señor en la vida de los hermanos y de la iglesia. ¿Amén? Mis hermanos amados, muchas gracias por su paciencia. Si me permiten hacer una oración para poder terminar.
Amén, Señor amado, te damos muchas gracias, Señor, por concedernos ser tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por el amor, la paciencia, Señor, la firmeza también, Señor, con la que tú nos tratas, Señor. Señor, te damos gracias por el avanzar de cada uno, en cada uno de nosotros, tus hijos, de tu vida, Señor. Gracias por lo que tú nos has enseñado a cada uno de nosotros, Señor. Cada uno en la medida de fe en la que tú nos tienes, que tú conoces muy bien, Señor. Te rogamos, Señor, que nos concedas serte fieles y obedientes, Señor, hasta el punto en el que tú nos has llevado hasta el día de hoy, para que así también, Señor, tú puedas seguirnos confiando aún más cosas, Señor. Como dice tu palabra, que si somos fieles en lo poco, tú nos pondrás en lo mucho, Señor. Y así, Señor, queremos seguir avanzando en tu reino, Señor. Guarda nuestros corazones, Señor, de querer estropear, de querer cargar, Señor, a otros con nuestra propia medida, Señor. Queremos gloriarnos solo de lo que tú has hecho en nosotros mismos, Señor, y esperar confiadamente, Señor, en que tú perfeccionarás la obra que has empezado en la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Confiamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.